Estas serán las personas quienes tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República. Ellos tendrán esa responsabilidad tan grande de crear, de modificar, de derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, cultural y social de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Hoy conversaremos con nuestros invitados sobre la gestión del riesgo de desastres y, por supuesto, el análisis del riesgo climático. ¿Cómo fortalecemos el Sistema Nacional de Gestión de Prevención del Riesgo? Vamos a preguntárselo en minutos. Empezamos presentando a nuestros candidatos al Parlamento Nacional. Tenemos a Raquel Ataucusi con el número 22 por el partido Alianza para el Progreso del Perú. Bienvenida. Buenas tardes. A Amador Merino con el número 26 por Fuerza Popular. Bienvenido. A Adolfo Arrieta con el número 5 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional. Buenas tardes, gracias por el por la Perú. invitación. ¿Cómo está? Bienvenido. Y a Zenón Aranda con el número 11 por el Partido Humanista Peruano. Bienvenido. Agradezco bastante la invitación. Bien. Nuestra responsabilidad de impulsar ese voto informado. Así que empezamos escuchando las propuestas. Comenzamos con Raquel Ataucusi con el número 22 por Alianza para el Progreso del Perú. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles Buenas son tardes. sus iniciativas? Bueno, acá es promover, sobre todo ante los desastres. Nadie está libre, es ante la naturaleza tampoco, ¿no? Porque la naturaleza de todas maneras sigue su cauce, pero debemos estar preparados y preparar a nuestra gente, al pueblo, para que no ocurran daños como pérdidas de familia, por ejemplo, ¿no? En este caso deben de hacer las autoridades competentes. Bien, tiene 1 minuto y medio más, así que seguimos escuchando qué propuestas tienes para fortalecer sobre todo la normativa que tenemos. Y eso es un gran avance, se está trabajando en gestión del riesgo de desastres. Claro, bueno, los desastres es a nivel nacional, ¿correcto? En este caso, de ser elegida como congresista, tenemos que, propongo yo, de impulsar, ¿no? El riesgo, como se ha venido observando en este tiempo, por ejemplo, el petróleo, lo que ocurrió, y también ocurrió también lo de Chosica el año pasado, ¿no? Entonces debemos de prevenir varios casos, debemos estar prevenidos, no esperar a que esto ocurra. Sino de estar en prevención para no estar en esos momentos, ¿no? Socorriendo, por ejemplo, lamentar una pérdida. Tenemos que estar prevenidos con toda la familia, con nuestros vecinos y también con las autoridades, ¿no? Competentes, fortalecer con el ministerio, la ministerio. Capacidad de resiliencia, ¿verdad? Así es, así de es. La población. Así es, tomar conciencia sobre todo de donde nosotros podemos vivir, ¿no? En estos casos, no está permitido de vivir por ejemplo, en los cerros, dar una prioridad también a las personas, a las familias, ¿no? En este caso. Ok, listo. Francisco, Amador Merino, ¿cómo está con el número 26 por Fuerza Popular? Vamos a escuchar cuáles son sus propuestas. ¿Cómo estás, Violeta? Muchísimas gracias por la invitación. La Ley de la Gestión de Riesgos de Desastres nace en el año 2011 e integra a todos los actores del Estado para precisamente prevenir los desastres naturales que pudieran ocasionar. Pero la ley contempla hacer un plan. Este plan tiene que ser interactivo, esto es un mapa que tiene que funcionar permanentemente y que tiene que estar actualizado permanentemente. Si pensamos en que lo podemos actualizar desde gabinete, estamos perdidos. Esto tiene que actualizarse con las personas que viven en las posibles zonas de desastre, que todos sabemos cuáles son, ¿no? Por ejemplo, las 13 quebradas donde se produjeron los huaicos el año pasado en Chaclacayo ocasionaron 9 muertes, 25 heridos y más de 200 millones de soles en pérdidas, ¿no? Conocemos ese sitio,
pero no se trabaja con los actores directos. Además, el Estado comete el error de trabajar prevención en las zonas bajas, en los cauces de los ríos. Los descolmatamos, hacemos defensas ribereñas, pero no efectuamos ningún trabajo en la zona alta, que es donde comienza el desastre. Cuando se producen las lluvias, estas lluvias corren por la ladera de los cerros, se juntan en las quebradas, junto con el agua de otras quebradas, y producen los huaicos. Y los huaicos acarrean madera, acarrean piedras, acarrean lodos y se llevan todo lo que esté en el camino, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a trabajar en las zonas altas sobre los 3.500 o 4.000 metros de altura. Había un proyecto que se llamó Sierra Verde, que contemplaba tratar los problemas de los huaicos desde la zona alta. Consistía en hacer una zanja de infiltración en los cerros para que el agua no cayera por los cerros libremente, sino se quedara en la zanja de infiltración. Y estas zanjas de infiltración pudieran ser sembradas con pasto forrajero, con vegetación, con árboles, y de esta manera el agua que quedaba ahí se iba infiltrando y se recuperaba en napa freática en la zona baja. Ese proyecto lamentablemente fue abandonado, y ahora yo, que viajo permanentemente a la sierra por cuestiones de trabajo, veo todavía que existen las zanjas de infiltración ahí. En algunos sitios han sido aprovechadas por las comunidades y en otras zonas han sido abandonadas. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con Adolfo Arrieta, con el número 5 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Bien, vamos a escuchar cuáles son las iniciativas que tiene su agrupación política y usted de llegar al Congreso. ¿Qué haría para fortalecer sistema, ¿no?, nacional de gestión? Como ya se comentó, esta es una ley desde 2011. Lo primero que habría que hacer es actualizar un poco el sistema de contratación, porque actualmente hay una nueva ley de contratación que reduce los plazos, ¿no? Yo justo hace algunos días, antes de una entrevista con Nicolás Lucar, escuchaba al ministro de Agricultura, Benítez, muy orgulloso por el tema de la reacción por el fenómeno del Niño, ¿no? Sí, bueno, desde el año pasado hay un decreto de urgencia que permite el desarrollo y gasto exonerándose de muchos procesos administrativos. Pero lamentablemente, desde mi punto de vista, creo que eso no es lo que necesita el país. Claro, gastamos mucho presupuesto de una manera de emergencia en actividades y en acciones que lo único que solucionan son paliativos, no hay ningún gasto de inversión de capital. Claro, si yo tuviera la planificación desde el 2011 que se dio esta ley, podría haber planificado hechos recurrentes, ¿no? Ya desde el 2011 está tipificado un programa que se llama Preven, que está enfocado justamente al fenómeno del niño. Si ya tenemos una ley desde el 2011 que planifica la prevención del fenómeno del niño, ¿por qué tenemos que, a un año que ya sabíamos que se iba a desarrollar un niño extraordinario o moderado, tomar acciones solamente paliativas? Lo que debería hacer nuestro país y la gestión que ingrese el próximo gobierno es tener prevención y hacer gastos razonables en capital, inversiones de capital en infraestructura. Porque claro, limpiar los cauces de los ríos nos cuesta mucho dinero si es que lo hacemos a último momento, en vez de hacer represas o un tema de infraestructura que dure a largo plazo, ¿no? En ese sentido va la propuesta de Solidaridad Nacional y el tema de la gestión pública que nosotros representamos, ¿no? En el efecto de trabajar, pero a muy largo plazo, ¿no? El tema del presupuesto en los gobiernos locales es algo que también deberíamos tocar en algún momento, porque claro, todo lo centraliza el Estado y los gobiernos locales, que son los que tienen la mayor cercanía con el pueblo, no lo gestionan. Bien. Muchas gracias. Gracias, luego vamos a conversar sobre ese punto. Zenón Aranda Romero, con el número 11 para el Partido Humanista Peruano. ¿Cuál es la En realidad quisiera agradecer en primer lugar por la oportunidad que nos da de poder salir, digamos, a la palestra, de comunicar uno de los principios fundamentales. Es verdad que la ley se dio en el año 2011, pero no tiene su eficacia. ¿Por qué? Porque no ha sido dentro de los cánones de la posibilidad de hacerle público o de conocimiento de las personas que participan en ese proyecto de ley. Una cosa es preventivo y otra cosa es la ejecución. En la labor de la ley misma dice, las autoridades que van a participar. Se ha puesto como prueba el fenómeno del niño. ¿Qué eficacia ha tenido esta ley? Ninguna, porque no ha habido una prevención de antemano y uno de los conceptos fundamentales dice que se tiene que tener con resultados. Y no se ha tenido resultado en la actualidad. Caso de Piura, cómo se está sobrepasando los niveles de riesgo que se está llevando. En concepto, no se ha llevado con una determinada, los principios fundamentales de la creación de la ley. Otro concepto fundamental es que queremos hacer conocer que mayormente los riesgos se están en todos los conos, en los cerros.
y no se está llevando una eficacia ni seguridad jurídica para poder determinar. Caso que se ha pasado con Chosica, se ha querido sacar las personas que están viviendo en la zona de alto riesgo y no se ha podido. ¿Por qué? Porque ellos reclaman su posesión, la propiedad de la zona. Entonces viene controversia quizás con la ley. Eso es algo muy importante que se tiene que hacer reconocer, la prevención. Muy bien. Le quedan 30 segundos, si es que quiere agregar. Ya quisiera agregar algo muy importante, de que quizás esta es la oportunidad que el Partido Humanista tenga que aportar algo muy importante, quizás para el conocimiento de todas las partes que se están participando en este partido, en esta competencia electoral. Bien, muchísimas gracias, ya los hemos escuchado. Ahora en el siguiente bloque vamos a argumentar, o queremos escuchar los argumentos de lo que nos han comentado nuestros candidatos al Congreso de la República. ¿Cómo podemos fortalecer el trabajo que ya se viene haciendo en gestión del riesgo de desastres y también en el análisis del riesgo climático? Me gustaría que nos lo digan nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos con elecciones 2016, propuestas legislativas. En este sillón estará sentado el próximo presidente de la República. Desde aquí, todos los candidatos intentarán convencernos que el suyo es el mejor plan de gobierno. Esta es una oportunidad que te brinda TV Perú para que votes bien informado. Este y todos los domingos a las 8 de la noche, elecciones 2016, propuestas presidenciales. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Leo siempre me acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Estamos de vuelta con elecciones 2016. Propuestas legislativas. Hoy estamos hablando de la gestión del riesgo de desastres. Vamos a conversar con nuestros invitados, los escuchamos ya en el bloque anterior, impulsar algunas propuestas de llegar al sillón del Congreso o al curul, si tuvieran un curul en el Congreso de la República. Ahora queremos escuchar cómo podrían llevar a cabo estos planteamientos. Empezamos con Raquel Ataucusi, ella es candidata con el número 22 por Alianza para el Progreso del Perú. Ella nos habló de la prevención, ¿verdad? Así es. Claro. Bueno, Ahora, hay que determinar también que solamente existe un riesgo cuando hay peligro y vulnerabilidad.
Si no hay vulnerabilidad, asiste el factor peligro, no existe riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, que las poblaciones dejen de asentarse en zonas altamente vulnerables, de riesgo? Justamente a eso es lo que iba. En ese punto ya tienen que ingresar autoridades competentes, ¿no? De acuerdo a, por ejemplo, el alcalde de acuerdo a su distrito, ¿no? Entonces debería de estar en permanente, en constante con la población para verificar si dicho lugar es para poder habitar o no. Ahora tampoco hay que acusar a la población. Muchos alcaldes en plena campaña electoral ofrecen el oro y el moro. Y eso es lo que no deberían de hacer. Deberían de ser conscientes porque también deben ponerse del lado de la población. En este caso, yo vivo por Chosica y para mí me pareció muy lamentable la pérdida de la familia incluso, ¿no? Ha sido un tiempo muy que no se esperaba, pero se tenía que acudir a la ayuda de tantas personas y esto es de acuerdo a las autoridades. Claro, pero siempre hay este enfoque de acción cuando ya se ha dado un desastre de origen natural, porque no es un desastre natural, es de origen natural. De origen natural. ¿Qué pasa con ese enfoque de prevención? Un enfoque distinto. Claro, bueno, en este caso, como le digo, es acudir al lugar antes de que hay habitantes en ciertas zonas. Se estudian los lugares, estudiar las zonas de acuerdo a la naturaleza. Entonces, no puedes impedir un pase donde ya muchos años antes ha podido pasar un río o un regadío. Es algo natural que tarde o temprano va a volver a su cauce, va a volver a pasar por el mismo lugar. Entonces tenemos que estar prevenidos a eso y las autoridades competentes no deben de hacerse los sordos ni ciegos y cuando están en campaña no deben prometer a pesar del riesgo que corren, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Francisco Amador Merino, con el número 26 por Fuerza Popular. Y él nos ha hablado de la ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGER. ¿A usted qué le parece? ¿Funciona bien? ¿Cómo fortalecemos esta ley? No hay trabajo en las zonas altas, ha dicho, aunque se ha trabajado con mallas geodinámicas en muchos puntos. Y luego nos habló de las zanjas de infiltración, que claro, es una técnica ancestral, ¿verdad?, de cosecha de lluvias. Bueno, vamos a empezar con el SINAGER. ¿Cómo lo fortalecemos? Yo creo que el SINAGER tiene que tener un tema más punitivo hacia aquellas autoridades que permiten, por poner un ejemplo, construir viviendas en los zanjos de los huaicos, ¿no es cierto? O sea, un alcalde que da un título de propiedad para que un poblador construya su casa en un zanjo, porque hay un principio que dice que donde bajó agua va a volver a bajar agua. O sea, puede demorar 10 años, 20 años, 30 años, pero de todas maneras va a bajar agua, porque los efectos del fenómeno del Niño se repiten cada determinado número de años y las cuencas se cargan y los huaicos bajan. Entonces, el alcalde que permite que se construya en una quebrada y como consecuencia de eso hay un poblador que muere, mira, no debería ni, o sea, aparte de las sanciones penales, civiles que pueda tener, debería ser vacado de manera inmediata. Inmediata. Ahora, bueno, hay una ley, se dio una ley y conversamos en algún momento con el ministro de Vivienda, Francisco Dumler, para que existan multas por asentarse en una zona vulnerable, pero también yo creo que esto está reglamentado. Pero es nuevo. Claro, pero la multa ¿a quién se la pones? Al poblador. O sea, ¿y quién permitió que el poblador se quede ahí? Que también, la autoridad también. Por eso, o sea, a la autoridad tienes que sancionarla de tal manera que tenga temor de eso. O sea, si tú la sancionas con una multa, te garantizo que a los alcaldes les va a importar un comino. Pero un alcalde puede ir a la cárcel. ¿Después de cuántos años? Eso es otra pregunta. ¿Después de cuántos años de que pasó esto? O sea, tú tienes que tomar acciones drásticas, o sea, en el momento. O sea, debería ser vacado en el momento si sucede uno de estos hechos. Muy bien. ¿Qué propone Fuerza Popular entonces? Una modificación de la ley en ese sentido.
¿no es cierto? Y también ser mucho más estrictos en el tema del otorgamiento de títulos de propiedad y certificados de posesión. O sea, acá se trata de proteger la vida de las personas. Tenemos que respetar los zanjos de los huaicos, tenemos que respetar la faja marginal, tenemos 25 metros de faja marginal al borde de los ríos, que tampoco se respeta. Entonces, si no respetamos las leyes que ya están, que al final son en beneficio de nosotros mismos, estamos mal. O sea, bueno, habría que trabajar en ordenamiento territorial, ¿no? Impulsar la ley de ordenamiento territorial. Por supuesto. ¿Ustedes lo impulsarían? Tenemos que dividir el Perú y decir qué se puede hacer en qué sitios. O sea, eso es importante. O sea, ver en qué sitios se puede trabajar minería. Yo creo que deberíamos de trabajar ya, ¿no? Porque para ver qué se puede hacer en qué sitios, yo tengo aquí una serie de manuales, trabajos, además de instituciones de cooperación internacional, actividades de gestión del riesgo de desastres. El Perú está súper mapas de susceptibilidad física del Perú, zonas propensas a inundaciones, a deslizamientos en la costa, en la sierra. Creo que el trabajo está. Para diagnósticos tenemos miles. Pero claro, y la voluntad política, los decisores políticos, ¿es transversal finalmente esta información? No sé si el actual gobierno la haya hecho transversal o no, pero sí el compromiso de Fuerza Popular es trabajar directamente en solucionar este tipo de problemas. Bien. Adolfo Arrieta con el número 5, muchas gracias. Alianza Electoral, Solidaridad Nacional, Unión por el Perú. Bueno, algo que decir sobre lo que hemos estado conversando con Amador Merino. Bueno, yo tomaría con calma un poco el tema de acusar necesariamente a las entidades o los representantes locales, ¿no? Yo soy regidor de la Municipalidad de Lima, obviamente en licencia, y yo considero que el trabajo que hace la Municipalidad de Lima, que es la experiencia que tengo ya hace más de 1 año y 3 meses, es bastante serio, ¿no? Pero vayamos en verdad a los temas de fondo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que el trabajo o su trabajo es serio, pero también entiendo que una autoridad tendría que ser vacada, según lo que ha dicho el señor Amador Merino, si es que le da una titulación a una persona que se encuentra en un lugar. Bueno, los entes tituladores no son solamente la municipalidad distrital o la provincial o el gobierno regional. O sea, hay que tener cuidado exactamente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los entes. ¿No tiene injerencia ninguna? Sí, en algunos casos sí, por supuesto que sí, pero, o sea, vayamos más al fondo, que yo creo que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en todo caso con lo que nos ha dicho. No estoy de acuerdo, o sea, debería tenerse un trabajo más minucioso, ¿no? No es entrar a la polémica de que, claro, si es que alguien comete un error administrativo, debería ser sancionado. Sí, claro, cualquier error administrativo debería ser sancionado, pero a lo que se refiere el entrevistado anterior es una responsabilidad política. Lo que no se dan cuenta es que la gente ocupa esos espacios porque no tiene dónde vivir. Y en verdad no es que los alcaldes o los gobernadores regionales o alguna entidad del Estado les facilite el espacio. O sea, eso es desde mi punto de vista, por lo menos, algo aventurado, ¿no? Bueno, hacer una aseveración así. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, en el norte del país cómo sale luego la gente a reclamar, este señor que ya es alcalde me prometió que iba a tener... Bueno, yo hablo de mi experiencia con Solidaridad Nacional y con el doctor Castañeda, que es el alcalde que tiene mayor aprobación y político que tiene mayor aprobación en nuestro país. Pero vayamos a los temas de fondo, ¿no? Sí, usted habló de los presupuestos. Política de hacer las cosas. Usted habló de los presupuestos, que solo se gastan en emergencias, que son paliativos, que los gobiernos locales deberían de tener presupuesto. Yo creo que hoy más que nunca los gobiernos locales y regionales disponen de presupuesto. En lo absoluto. Ahora, creo que ahí ejecución del presupuesto, ese es otro tema. Yo hablo del caso que yo conozco, ¿no es cierto? En la Municipalidad de Lima, nosotros tenemos menos del 1% del presupuesto nacional. Pero permítame. Lima no es el Perú. Bueno, Lima tiene el 30% o más de la población y genera el 50% del PBI. O sea, no es el Perú, pero es una parte importante de él. Usted sabe que en el contexto del Niño, las poblaciones más afectadas no ha sido precisamente, o estamos viendo las lluvias que están afectando el norte de nuestro país. Bueno, ¿cuántas autoridades locales, comentamos hace algunos momentos el tema de Chosica del año pasado, que la primera entidad del Estado que llegó a solucionar el problema fue la Municipalidad de Lima, con los hospitales de la Solidaridad, con maquinaria del gobierno regional, antes que el gobierno central. Y eso es información que los medios de comunicación conocen. Pero ¿cómo va a decir que los gobiernos locales deben de tener más presupuesto si ahora mismo tienen presupuesto y no lo ejecutan? Y para efectos del Niño, muchos han destinado ese presupuesto en otras situaciones. Mira, yo te hablo de la experiencia de Lima porque es la experiencia que conozco.
probablemente y eso también parte de responsabilidad del gobierno central, porque tiene que desarrollar las capacidades, la generación de espacios, de descentralización, tienen que estar acompañados de la delegación de responsabilidades, pero también de la capacitación. Bien, para terminar, que no nos queda nada, el trabajo a largo plazo que usted proponía. El trabajo a largo plazo, parte de lo que te comentaba del tema de la inversión. O sea, la inversión de capital que se hace en nuestro país es muy poca porque los recursos, por ejemplo en Lima, para prevención de las zonas como Chosica, nosotros tenemos aproximadamente 1.3 mil millones. Eso es menos del 1% de capital de inversión del Estado en un espacio físico que representa más del 30% de nuestra población y 50% de la generación de negocios. ¿El alcalde de Chosica ha recibido también sus partidas presupuestales? El alcalde de Chosica ha recibido partidas presupuestales después de que se generó el hecho. Hay muchas solicitudes que no son atendidas por el gobierno central. Yo entiendo que tiene que haber un esquema de priorización. Una asesoría técnica creo que debería de ir de la mano con la asignación de presupuesto. Bueno, eso también es parte de lo que se debería agendar por ley, ¿no? Por supuesto. Bien, muchísimas gracias. Zenón Aranda con el número 11 por el Partido Humanista Peruano. Un tema controversial, dijo el tema de la titulación de terrenos. Es esto, porque quisiera recalcar algo muy importante. En el derecho, las autoridades competentes para otorgar título de propiedad son Lima provincias mayormente, no las autoridades locales. Las autoridades locales utilizan supuestamente el otorgamiento de constancia de posesión para decir que son títulos de propiedad. No es así. Y así engañan a la población. Así engañan. En época electoral. La realidad es esta. Hasta le visan los planos en zonas no de alto riesgo. Utilizan por eso la pobreza y la ignorancia para poder utilizar esos medios en épocas electorales. Yo estoy planteando la creación de una institución que se llama la Superintendencia Nacional de Registro de Posesiones, que es la etapa previa para determinar la titulación. Mayormente eso no se da porque hay intereses creados de las grandes compañías o intereses económicos. Esta es la oportunidad, creo, que se tiene que dar con mayor énfasis para poder determinar, deslindar de la participación política que utilizan los alcaldes y la utilización de los bienes que realmente deben hacer de todos los usuarios. En los conos, que son personas de inmigrantes, utilizan por estado de necesidad, utilizan toda esa zona. Y ahí donde entra el factor político, les prometen decir sí, que tú puedes tomar posesión. Ahora, para el saneamiento físico legal que utilizan eso, mayormente no se van por los cánones o la vía que corresponde. Utilizan mayormente la institución que se llama COFOPRI. El COFOPRI es una comisión de formalización de propiedad. Y mayormente cuando hay un índice de participación política o participación judicial, se abstiene de dar título de propiedad. Pero es un trámite administrativo, ¿no? Y la otra vía que utilizan, vía prescripción adquisitiva, que es en lo judicial, que es engorroso. ¿Por qué? Porque es costoso también. Entonces, si nosotros lo vemos, ¿qué participación puede tener en las vías de alto riesgo vulnerable que utilizan todos los cerros? Los políticos van y le ofrecen título de propiedad, pero no es así. Es bueno que lo sepan nuestros televidentes. Claro, no es así. ¿Por qué? Porque en realidad utilizan a otras personas, a otras instituciones que forman constitución de empresas o de instituciones, de asociaciones de vivienda. ¿Para qué? Para hacer un proceso de prescripción adquisitiva. Y eso es engorroso, trámite. ¿Por qué? Porque ahí utilizan mayormente el interés político. Se nos ha acabado el tiempo, pero ¿algo que quiera puntualizar en relación con el trabajo que espera hacer en el Congreso? Mi énfasis es que la creación de una institución que va a dar mucho de ayuda social a todas las personas de menor recurso, que son los emigrantes, en la zona de los conos, para la creación de esta Superintendencia Nacional de Registro de Posesiones. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados el día de hoy, quienes nos han planteado una serie de iniciativas a favor de la gestión del riesgo de desastres. Agradecemos a Raquel Ataucusi con el número 22 por Alianza para el Progreso del Perú, a Francisco Amador Merino con el número 26 por Fuerza Popular, a Adolfo Arrieta Coller con el número 5 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú y a Zenón Aranda con el número 11 por el Partido Humanista Peruano. Bien, es momento de hacer una pausa, pero regresamos con 4 invitados más, quienes nos hablarán de este tema tan importante y, por supuesto, incidiré en el tema o en el enfoque de prevención. Bien, quédese con nosotros en TV Perú en elecciones 2016, propuestas legislativas.
Deja en paz a tu hermana. Si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Este sábado en Tercera Llamada, en un pueblo costumbrista, la mujer está condenada al sufrimiento. Ámelo, si él te ama. Míralo si él te mira. Así te evitarás disgustos. Yo creo, madre, que me oculta muchas cosas. Y no procures descubrirlas. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, dirigida por Gianpaulo Mendoza. Prefiero llevar sacos al molino, todo, menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Tercera Llamada, este sábado a las 10 de la noche. El teatro está aquí en TV Perú, mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Hey, ¿ustedes qué comen, ah? Tus hijos tendrán energía para rato con Avalli. Y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales. Los más fortalecidos del Perú. La Avalli, los fideos oficiales de la selección. Leo siempre me acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. Este lunes en Sucedió en el Perú. En España, a fines del siglo XVIII, se instauran las reformas borbónicas. ¿Cómo estas reformas afectaron a nuestro territorio? Si quieren saberlo, quédense con nosotros. Sucedió en el Perú, inmediatamente después de Nuestro Cine, y solo aquí en TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Bien, volvemos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos conversando sobre la gestión del riesgo de desastres. Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados, a Sara Canales con el número 19 por el Partido Peruanos por el Cambio, bienvenida. A James Flores con el número 26 por Democracia Directa, bienvenido. Y a Abel Gilbonio con el número 16 por el Frente Amplio, ¿no? Por Justicia, Vida y Libertad. Bienvenido también, bienvenidos todos y todas a este programa que tiene el objetivo de impulsar un voto informado, es decir, un voto responsable. Bien, empezamos con Sara Canales. ¿Cómo cree que podríamos fortalecer las capacidades para poder tener un mejor trabajo en la gestión del riesgo de desastres? Porque es verdad que se ha avanzado muchísimo en el Perú, que tenemos la normativa, pero que sin embargo a lo mejor hay descoordinación, no hay esas capacidades o esa coordinación interinstitucional que quisiéramos, entre otras, ¿no? Otros asuntos. La escuchamos. Sí, bueno, aquí tiene que ver mucho los gobiernos locales de la zona, ¿no? Porque antes que las personas, los habitantes vayan a vivir a esas zonas, tienen que primero hacer un estudio, ¿no? De suelo, porque hoy todos los desastres que está pasando es dado a que no prevén antes. ¿Qué pasa? Que muchas veces los llevan a un grupo de personas y les dicen, oye,
pueden vivir aquí en el cerro. Y al final, la municipalidad va y le da su constancia de posesión. ¿Y qué pasa? Que no, en realidad son zonas vulnerables donde en verdad hay riesgo. Hay un grupo de pobladores, por ejemplo, allá en Villa Salvador, por Oasis, por debajo de ese lugar donde están viviendo pasa una franja del Cemento Lima. ¿Cómo pueden vivir ahí? ¿Cuándo van a tener los servicios básicos? ¿Por qué le dan constancia de posesión? ¿Pero esa constancia de posesión tiene algún valor finalmente? Porque estábamos debatiendo con los candidatos del primer bloque quiénes eran las personas encargadas o qué instituciones entregaban estos títulos. Le dan constancia de posesión, una, con la finalidad de utilizándolos, ¿no? Por reelegirse, por querer entrar nuevamente a hacer gobierno local. Con fines electoreros. Con fines electoreros. Y esa constancia de posesión no le permiten a tener título. Y es por eso que muchos de esos lugares en Villa María, en Villa Salvador, en Pachacamá, no cuentan con los servicios básicos porque no tienen título. Y sí son posesionarios informales. Entonces, y duele, ¿verdad? Porque son personas que han dejado sus chacras, sus casas en provincias y han venido pues buscando un futuro y a vivir sin un servicio básico. Listo, se nos ha acabado el tiempo, luego vamos a conversar un poco más. Seguimos con James Flores, con el número 26 por Democracia Directa. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, ante todo quiero agradecerle por la invitación. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de expresar el conocimiento que tenemos. Yo soy ingeniero civil, tuve la experiencia de estar, como dice, solucionando todos los problemas que hubo del 97 y 98, el fenómeno del Niño. Estuve en Ollón y Huarochirí y conozco algo de esto, ¿no? Yo lo que primero quisiera objetar, he revisado la ley, es una buena ley, está bien dada, hay gente que conoce el tema, pero tiene... ¿Se refiere a la ley de SINAGER? Así es, pero un pequeño detalle, pero que para mí es grande. Usted sabe que cuando ocurre un evento o un desastre, lo primero que hacemos es querer coordinar con alguien, ¿no? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién puede intervenir? Yo he estado en la web el día de hoy y pues no encuentro una dirección, una ubicación real donde se le pueda, con quién se pueda coordinar. Por lo cual yo propondría de que se debe designar un secretario técnico permanente, el cual se encargue de coordinar en todo momento las acciones que se vaya a llevar, porque está escrito en la PCM, pero no se ubica específicamente dónde uno se puede, ejemplo, ¿no? Puede haber sucedido un desastre natural en un lugar, ¿a quién llamo? No hay. De repente lo más cerca es la municipalidad distrital, después vendrá la provincial, después la regional, de acuerdo a la magnitud, de repente entrará lo que es el Estado. Entonces esa es una primera observación. La segunda es de que en la ley especifica de que se van a hacer sanciones a las personas que incumplan o no hagan cumplir, porque lo que se trata es buscar con la ley que se tenga menos pérdida de vidas humanas, pérdida de materiales, pero no dice quién va a ser la persona que se va a encargar del control del cumplimiento de las metas o de lo que está programado, ¿no? Como un sistema de gestión integral. Entonces, por ahí esos son mis dos aportes que haría a la ley. Y en el segundo, una vez que se haya declarado o nombrado este secretario técnico, deben realizar convenio con las universidades. Hay muchas universidades que han trabajado bastante en lo que es microzonificación sísmica, microzonificación geotécnica, hay microzonificación de desastres naturales. En la UNI nosotros tenemos al doctor Julio Curoiva, que es un experto en este tema, que se ha hecho bastante información. Hay muchas tesis sobre huaicos, en lo que es microzonificación, por ejemplo lo de Chosica se ha estudiado bastante, cómo se originan los huaicos, cómo se puede prever, pero esa información está ahí. Entonces la idea sería de hacer ese convenio entre universidades para poder generar conocimiento, y el otro convenio es que se debe hacer con los colegios para luego transmitir todos esos conocimientos acumulados, porque tenemos que tener en cuenta que hay una prevención, el momento del sismo y un después. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a conversar luego también de ese punto porque hay información, hay investigaciones de mucha calidad, pero claro, falta esa organización y cruzar toda esta data entre las instituciones, ¿verdad? Bueno, seguimos. Abel Gilbonio Cárdenas con el número 16 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué oferta política tiene? Bueno, primero creo que el Frente Amplio ha planteado dentro de su plan de gobierno un tema central, ¿no? Alrededor del tema de los desastres y los riesgos, que es el tema del cambio climático. O sea, creo que el cambio climático es un evento mundial y un fenómeno particular y muy duro en el caso del país, que está generando un conjunto de cambios a nivel geográfico, a nivel del clima, que afectan definitivamente, radicalmente, toda la estructura económica, de ubicación, de territorios a nivel nacional. Entonces, creo que eso hay que primero resaltarlo. El Frente Amplio en su programa resalta dentro del tema de riesgo este tema fundamental y central, que es el tema del cambio climático, claro, como un elemento a tener en cuenta en la planificación que tengamos de aquí en los próximos años. O sea, la preparación y respuesta ante los desastres de origen natural, ¿no? Claro. ¿Cómo fortalecemos ese análisis del riesgo climático? Claro, pero específicamente a partir de esa entrada del tema del cambio climático, esto es una respuesta. O sea, el Frente Amplio también ha planteado el tema técnico y el tema político, ¿no? En el tema técnico-político plantea que la ley que se ha planteado tiene 3 modificaciones claras, ¿no? El tema legal formal. O sea, la ley está planteada de un carácter nacional, pero no tiene una articulación con la Ley Orgánica de Municipalidades ni la ley de órganos regionales, ¿no? O sea, una vinculación directa. Simplemente hay indicaciones, pero no lo que significa una presupuestación, una planificación y un ordenamiento articulado, que es lo que tú mencionabas hace un momento. Lo otro es en el tema institucional, o sea, INDECI, Defensa Civil, todavía sigue en el Ministerio de Defensa, y hay una secretaría en la PCM que es la que se supone debería dirigir y direccionar todo el sistema de riesgos a nivel nacional, ¿no? Claro, pero tiene esta característica de ser secretaría. Eso claro, por eso nosotros planteamos del Frente Amplio que esa secretaría desde la PCM debería centralizar los esfuerzos que tiene dispersos el Ministerio de Defensa con INDECI y con la otra unidad que ve los temas de desastre, ¿no? O sea, la secretaría debería tener ese carácter, es la propuesta del Frente Amplio. Y otro es en el tema del ordenamiento territorial, o sea, los desastres son ubicados territorialmente, Chosica, en este caso, ahora último, donde normalmente ocurren los fenómenos. ¿Impulsaría la ley de ordenamiento territorial? Claro, hay que articular esta ley del sistema de riesgos con la ley de ordenamiento territorial. Esa es la propuesta del Frente Amplio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora hacemos una pausa, pero volvemos para seguir hablando de la importancia para tomar decisiones acertadas de la gestión del riesgo de desastres y, por supuesto, del análisis del riesgo climático en nuestro país. Pausa y regresamos. Quédese con nosotros en TV Perú, no se vaya. Este domingo en Sin Barreras. Nuestro ejemplo de vida es Jorge Llerena. Él, a pesar de tener discapacidad visual, supo superar todas las barreras y ahora trabaja en la Defensoría del Pueblo. Además, ¿sabe usted qué es la Meta 07 dirigida para las personas con discapacidad? Que la mayor cantidad de municipalidades puedan contar con diagnósticos en accesibilidad urbanística. Sin Barreras, todos los domingos a las 10 de la mañana, por TV Perú. Mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita,
Es natural que te guste. Leo siempre me acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Una rica historia, un hermoso mar, mucho buen gusto. Hagan esta ruta. En menos de 1 hora, don Julio nos llevó por la bahía contándonos la historia pesquera de Paita. El mar de Colán es hermoso, es tranquilo y amigable. Pensamos que ya habíamos visto todo. No eran cientos, sino miles de aves guaneras. En Colán hay carnavales, deportes y también esto, competencia de piques. Es legal. Esta es la playa de Yacila. Gracias al auspicio de Panasonic, ACE, Downy. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. ¿Cómo vamos en gestión del riesgo de desastres? ¿Qué proponen nuestros candidatos al Congreso de la República? Vamos a conversar a continuación con Sara Canales Aguilar, con el número 19 por Peruanos por el Cambio. Ella nos habló de las constancias de posesión que muchas veces se emiten las municipalidades sin tener en cuenta esta situación de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué propone Peruanos por el Cambio? ¿Cómo mejoramos la condición, la calidad de vida de nuestros compatriotas? Bueno, las personas que está pasando en este momento estos difíciles, a donde han perdido todo, esa zona en verdad ya no debe vivir en esos lugares, ya debe señalizar ya, y nadie debe ingresar a vivir ahí. Y lo que se debe hacer es reubicar a todas estas personas. Hay un mapeo, pero esa información parece que no llega, y no llega a nadie, ni a los gobiernos locales, no llega a los usuarios finales, a la población. Falta coordinación, falta organización, planificación estratégica. ¿Cómo podría Peruanos por el Cambio colaborar con la labor que tenemos, esta visión a futuro de desarrollo? Sí, en el Partido Peruanos por el Cambio se considera de que para que tengan una vida digna, una vivienda digna, estas personas es reubicarlos, llevarlos a vivir. Hay tantos terrenos en Lima Sur, donde en verdad se debe construir viviendas, especialmente para todas estas personas. ¿Es viable? ¿Cómo lo harían? Porque ya hemos tenido varias experiencias de reubicación que no han sido del todo exitosas. Bueno, sí, hay un estudio de que contamos con muchísimos terrenos en Lima Sur. Yo creo que es viable, porque no puede continuar viviendo. Mira, el año pasado que hubo este desastre, nuevamente las personas han vuelto a reconstruir su casa. Y nuevamente el problema, nuevamente los huecos. No puede ser, no pueden continuar en esa situación. Muchas vidas, muchas criaturas que se pierden. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros educar a estas personas, decirles que es por el bien. Bueno, pero hay una doble responsabilidad, ¿no? Porque yo también me pongo en el lugar de familias enteras que no tienen pues dónde vivir. Entonces, todo siempre va hacia el más débil. Así es. Por eso es importante el trabajo político, es importante que
nosotros los congresistas, ¿no? Tenemos que trabajar, ver, proponer leyes que en verdad favorezca, ¿no?, en cuanto a la situación de vida de todas estas personas. Y como les repito, es importante educar a esta población y decirles lo mejor para ellos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a James Flores, con el número 26 por Democracia Directa, ¿no?, ¿qué opina de lo que nos ha comentado la candidata de Peruanos por el Cambio? Definitivamente creo que en todas las ciudades del Perú el gran problema es el uso del suelo para lo que es habitación urbana. Dentro de hace años, revisando información, tenemos de que en nuestro país la expansión urbana mayormente se hace de una manera que no es planificada. Una de las formas que se considera normal, por ejemplo, es lo que es la toma de terrenos por invasión, que son los asentamientos humanos, ¿no? Y que a veces ellos desconocen estos temas que yo le decía sobre microzonificación, porque hemos visto hasta viviendas sobre rellenos sanitarios. Sobre rellenos sanitarios. Claro, rellenos sanitarios que luego construyen. Entonces es un problema social y es problema de recursos, ¿no? Yo pienso que ahí debiera de tener un programa social del Estado para poder apoyar a la gente, ¿no?, especialmente a los padres de familia. Recursos en dinero hay. El Perú, como nunca, tiene muchos recursos. El problema es que está siendo mal usado, no está siendo priorizado. Yo por eso te estoy proponiendo ahorita un programa, un fondo para lo que es habilitación de terrenos seriazos alrededor de todas las ciudades, a fin de planificar adecuadamente las ciudades y poder de repente trasladar a todas estas personas que están en zonas de riesgo. Más o menos el costo por cada terreno habilitado sería, solamente como terreno, se les entregaría, estamos entre 4.000 y 6.000 soles, ¿no? Si estamos hablando de 1 millón de terrenos, estamos hablando de 4.000 millones de soles. ¿Qué hay? Porque eso podría ser en 5 años. Entonces es una ley que yo voy a promover de llegar al Congreso y espero que tenga apoyo, porque es un compromiso que debe asumir el Estado con toda la población, porque como le digo, hay mucha gente que por problema social no puede comprarse un terreno de $30,000, $40,000 y ahora peor que ha subido. Entonces esa debe ser la función del Estado y debe entrar. En cuanto al convenio con universidades para trabajar en prevención del riesgo de... Mire, lo que nosotros necesitamos es crear información que luego pueda ser divulgada en los colegios, en las universidades, como yo le decía. Y debíamos de producir, así como usted tiene varios manuales ahí en esto, debíamos de producir manuales a diferentes niveles, ¿no? Sea para colegio, universitario, para uso familiar y una serie de cosas, porque cuando hay un fenómeno natural, nosotros siempre se presentan las tres etapas, ¿no? El antes, que es justamente todo esto de crear la información, la prevención, la educación de la gente, y luego viene el durante, ¿no? ¿Qué se hace durante? Y eso también es un trabajo que hay que trabajar, porque en los sismos, en todo tipo de fenómeno que siempre sucede, desastre, hay ese momento de durante, ¿qué hacemos, no? Y luego viene la parte posterior, que es el después, ¿no? Lo que es la ayuda social, el llevar a la gente a otros lugares, la salud y todas esas cosas. Ese es un trabajo que hay que hacer, hay que crear la información, como le digo, para luego transmitirla y poder llevarlo como una información válida. Lo importante es la información válida. Muchas gracias, muy amable. Y es que usted ha coincidido con muchas de las propuestas para instituciones que producen, en este caso las instituciones que producen información climática, que se ha tenido en cuenta en una mesa redonda nacional de análisis del riesgo climático, organizada como parte de un proyecto Preparación y Respuesta basada en pronósticos, ¿no? Interviene PREDES, la Cruz Roja Alemana, Berjunger Hilfe, Cruz Roja Peruana, etcétera, ¿no? Muchas organizaciones. Y que, claro, mencionan que entre las propuestas para instituciones que producen esta información sobre el clima, revisar, redefinir los canales de información hacia los usuarios, promover el uso de información climática para la población, estandarizar la terminología, por supuesto, ¿no? Redefinir estos canales de información. Y divulgación. Claro, en muchos países se utiliza la información climática
a beneficio de la población. Nosotros no sabemos o no estamos acostumbrados, en realidad también es un tema cultural, a utilizar quizás la web, puede ser de Senami, para saber si el día de mañana va a llover, cuántos días va a llover, de qué manera va a llover. Pero entonces, nosotros con esto del fenómeno del Niño ya sabíamos dónde iban a ser los problemas, lo teníamos como información. Está informatizado. Y no se hizo nada, a la gente no se les preparó ni se les avisó. La población tiene que saber utilizar esta data. Eso es la carretera central del kilómetro 82. Yo estuve en el año 98, era jefe zonal de Guarochirí. Y ahí todavía vienen esos huaicos, estudia la carretera y lo tenemos años la información, pero nunca no hay nadie quien trabaje en eso, no entendemos por qué, porque como le digo, ahora... Muchas gracias. Se ha acabado el tiempo, le agradecemos igual la propuesta a Virgil Bonio con el número 16 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Algo que aportar sobre la conversación que hemos tenido? Sí, creo que nos estamos olvidando de un tema fundamental que es, o sea, que la ley también lo aborda muy por encima, ¿no? Es que definitivamente el tema de la prevención, ¿no? La ONU plantea de que $1 de los estados deberían gastar $1, la comparación que hay entre $1 por prevención y 7 que se gasta cuando tú solucionas el desastre, definitivamente no tiene marco comparativo. Y eso es lo que se está aplicando en algunos países, como en Chile, bueno, en otros países de Centroamérica donde hay procesos climáticos muy adversos como ciclones, bueno, eso es utilizado normalmente, o sea, es el rango que hay, o sea, la prevención que se invierte es de $1 porque se sabe que para después solucionar el desastre del terremoto, del ciclón, es de 7... Es más de 7, Es más de 7, no, pero la ONU en su porcentaje plantea que es de 1, la proyección es de 1 a 7. Entonces sería de un sol a 15... Más o menos, entonces me parece que definitivamente uno de los temas fundamentales que le falta al país es el tema de la prevención, ¿no? O sea, que la ley empuje procesos de prevención a nivel nacional y eso tiene que ver con movilización, con organización comunitaria, porque varias de estas zonas que tú comentas, la vulnerabilidad fundamental de las zonas donde hay alto riesgo, donde las familias son más vulnerables, son en las zonas que han sido habitadas en las faldas de los cerros, en zonas donde... Que no tienen acceso a esta información climática. No, claro, pero tiene que ver con un problema también fundamental y creo que el Frente Amplio lo está planteando, que tiene que ver un tema de falta de viviendas, o sea, entonces... La gente se va a vivir... No es igual una vivienda aquí en Lima que una vivienda a 4.000 metros de altura. No, la gente se va a vivir, y te hablo de Lima por lo más cercano que tenemos, ¿no? Pero la gente se va a vivir en la falda de los cerros, donde Lima es un lugar de alto nivel de desastre de terremotos o en los temas de... Sí, se nos ha acabado el tiempo, pero usted mencionó algo interesante, ¿no? Vincular directamente la ley con los gobiernos locales, ese trabajo interinstitucional tan importante, porque todavía no hay mecanismo de coordinación, es decir, no trabajamos como sistema, es más, hay desconocimiento de roles entre instituciones. Hay buen trabajo de gestión de riesgo de desastres, pero quizás de manera muy independiente. Claro, la ley nacional tiene que definitivamente articular, porque lo territorial ahora está focalizado en los gobiernos locales, cada vez o sea, a pesar de la crisis económica que tenemos, hace unos años el gobierno local y los gobiernos provinciales y los gobiernos regionales tenían presupuesto y uno de esos elementos fundamentales para el ordenamiento, para la planificación, es el tema del sistema de riesgos en el tema de desastres, ¿no? Y fundamentalmente el tema de la prevención. Bien. Prevención sin organización, sin participación ciudadana, va a ser bien difícil en el país, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros invitados, a Sara Canales de Peruanos por el Cambio, a James Flores de Democracia Directa y a Virgil Bonio con el número 16 por Frente Amplio, Justicia, Vida y Libertad. No he dicho los números, perdón. James con el número 26 y luego Sara Canales con el número 19. Bien. Es necesario trabajar de la mano, de manera articulada, un trabajo en equipo, como sistema. Sigamos adelante con la gestión del riesgo de desastres. Nos despedimos, les deseamos un buen fin de semana. Hasta el día lunes. Chao.